Este video viene a petición de un gran amigo, Sergio Martínez, ex General Motors. Así que pues vamos a empezar con este video y veamos entonces qué diferencias hay realmente entre estos tres indicadores que con mucha frecuencia se utilizan, y bueno, pues no siempre sabemos exactamente qué diferencia hay, por qué se calcula de una manera uno, o a veces ni siquiera sabemos cómo se sacan las muestras para poder calcular uno u otro de los indicadores. Vamos a darle inicio a esto, no tardémonos mucho, esperemos que seamos bastante claros y no nos entretengamos bastante, así que pues iniciemos con este video rápidamente. Lord Kelvin estableció que lo que no se puede definir definitivamente no se puede medir. Eso es muy importante porque cuando nosotros no entendemos algo, pues es imposible que lo podamos monitorizar, que lo podamos medir. Y si no se puede medir, no se puede mejorar. Eso se aplica bastante también a nuestros procesos de manufactura, donde nosotros quisiéramos aplicar mejora continua de procesos, para lo cual necesitamos tomar datos. Sin embargo, si no podemos o no medimos la información que necesitamos, difícilmente podremos tomar decisiones. Y por supuesto, sabemos perfectamente que todos los procesos se degradan. No hay proceso perfecto, no hay proceso que se mantenga inmutable en el tiempo, y es muy común ver que los procesos se degradan. Bien, continuando entonces con esta situación, si nosotros quisiéramos que un proceso lo pudiéramos mantener vigilado, monitoreado, precisamente necesitamos entender cómo lo podemos evaluar, cómo podemos determinar si ese proceso es hábil o capaz para poderse desempeñar dentro de las especificaciones técnicas. Un proceso siempre estará influenciado por diferentes fuentes de variación. Ya sabemos que estas fuentes de variación son los diferentes métodos de trabajo, el medio ambiente que pudiera estar fluctuando, variando en el transcurso del día. Es obviamente también sabido que la mano de obra, si es calificada, si está bien entrenada o no lo está, pues eso también puede afectar los resultados de un proceso. Las mediciones es otro elemento que también puede afectar bastantemente los desempeños del proceso. Si la materia prima no es consistente, por supuesto que también esta es una situación que va a cambiar. Y por supuesto que la maquinaria, la condición, el estado en el que se encuentran nuestras máquinas es otro factor muy importante que afecta el proceso. Todas estas fuentes de variación actúan o interactúan entre sí, lo cual provoca como resultado una variación final en el producto que estamos nosotros deseando. Y esto, por supuesto, es una situación totalmente indeseable para cualquier cliente que está esperando obtener productos pues bastante satisfactorios, bastante confiables. Así entonces nosotros necesitamos evaluar la capacidad y el desempeño de estos procesos, para lo cual vamos a utilizar los índices de capacidad real del proceso, que no es una situación más que un comparativo entre lo que el cliente desea. Esto lo vamos a encontrar en el numerador de la ecuación contra lo que el proceso puede realizar. El problema de estas ecuaciones, como ahorita que vayamos a revisar las siguientes dos ecuaciones, por ejemplo la del índice de desempeño y la del índice de capacidad de la máquina, es que son bastante similares en su construcción. Realmente hay unas pequeñas sutilezas que tienen bastante que ver en la aplicación de cada uno de estos índices y en el método de muestreo de cada uno de ellos. Si ustedes ven, los numeradores de los tres conceptos son bastante similares, y los denominadores en sí también se parecen. Lo único que cambia por aquí en los denominadores es el subíndice que acompaña a lo que es la desviación estándar en cuestión que estaríamos utilizando. Bien, vamos entonces a aclarar a qué se refieren estas pequeñas sutilezas o diferencias que hay entre estas ecuaciones, porque ello es lo que va a determinar realmente la aplicabilidad de un indicador o de cualquier otro. Hay que hacer notar que los primeros dos indicadores, la manera de obtener los datos es a través de cartas de control. Estas pueden ser cartas de control XR o cartas de control XS típicamente, donde vamos a estar obteniendo información de muestras. Y el último índice de capacidad real de la máquina, aquí se va a hacer el muestreo a través de una muestra de piezas consecutivas obtenidas directamente del proceso, donde vamos a mantener digamos inmutables los demás factores que podrían integrar la variación del proceso, como veíamos anteriormente, que son pues todos los factores de medio ambiente, materia prima, mano de obra, método, medición, excepto
maquinaria. Entonces, si todos los demás factores se mantienen constantes y la maquinaria es lo único que podría estar variando, entonces el último índice realmente estaría evaluando la capacidad de la máquina. De esta forma nosotros podríamos estar determinando si la máquina o las fuentes de variación inherentes solamente a la máquina son lo suficientemente significativas como para poder provocar que la máquina no sea capaz por sí sola de cumplir con las especificaciones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los primeros dos índices de capacidad, que son los que están relacionados con las cartas de control estadístico. Aquí notamos en la parte superior, desde este límite inferior de especificación, Lower Specification Limit, hasta este límite superior de especificación, Upper Specification Limit. Todo este rango de variación no es otra cosa más que la tolerancia. Esta línea representa el valor medio de la especificación. Ahora, si nosotros hacemos correr un proceso y obtenemos una muestra de este proceso, con esta muestra nosotros podemos sacar un promedio y podemos evaluar su desviación 6 sigma. Entonces, normalmente, y esto es bastante común, que la media del proceso siempre esté desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda en relación con la mitad de la especificación. No es común, no es normal. Es más, es improbable que la media esté exactamente a la mitad de la especificación, aunque sería lo más deseable. Entonces, los índices de capacidad y desempeño reales, lo que van a evaluar es prácticamente cuando el proceso, su media, está acercándose a cualquiera de los límites. En nuestro ejemplo se acerca al límite superior. Queremos evaluar esta desviación de la media del proceso o la distancia que tiene la media del proceso contra el límite superior. Queremos compararlo contra la mitad de la variación 6 sigma, es decir, contra 3 sigma. Entonces, dividimos esta longitud o esta distancia, la dividimos entre esta otra distancia marcada con línea roja. En este ejemplo, gráficamente se ve que el numerador que está en línea turquesa es prácticamente de la misma longitud que el denominador que está en línea roja. Ahora, es ligeramente más grande el numerador que el denominador. Esto va a dar un cociente de un valor aproximadamente 1, aunque un poco y ligeramente más grande que 1. ¿Qué va a pasar si ahora comparamos la parte izquierda de nuestra distribución de probabilidad obtenida del proceso? Bueno, vamos a observar que si comparamos precisamente la distancia que tiene la media de nuestro proceso contra el límite inferior y esta distancia cuya longitud está marcada con esta línea color turquesa, la dividimos entre la mitad de la variación del proceso, que es 3 sigma, que en este ejemplo está marcada con línea roja, observamos que el numerador es una longitud muchísimo más grande que el denominador. Entonces quiere decir que en este caso el cociente es un número mayor que 1. Ahora, ¿cuál de los dos casos es el más crítico? Indudablemente que el de la cola derecha de nuestra distribución de probabilidad. Entonces, la regla establece que cuando nosotros hagamos el cálculo del CPK o del PPK o del CMK, de estos dos cálculos que hicimos, uno por el límite superior y el otro con respecto al límite inferior de la especificación, siempre vamos a tomar, de los dos que hagamos, siempre vamos a tomar el menor, porque es el más crítico, es decir, es el que tiene mayor probabilidad de acercarse o rebasar inclusive el límite de especificación o tolerancia. Es por esa razón que el cociente que resulte menor de los dos es el que se considera en el cálculo. Hasta aquí únicamente hemos explicado el funcionamiento de las 6 ecuaciones que teníamos precisamente en la página anterior. Sin embargo, no hemos detallado en qué se usa cada uno de estos indicadores todavía. Para poderlo hacer, entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a pensar, aquí están las mismas ecuaciones, si se dan cuenta, para lo que se refiere al CPK y al PPK. Vemos ahora en esta ecuación que los valores de CP y de PP por el límite inferior
tienen básicamente la misma forma los dos cálculos, con la salvedad de que el denominador va a ser un poco distinto en la forma de hacer los cálculos y en la forma de utilizar cada uno de estos indicadores. Por el otro lado tenemos que los cálculos del CP y del PP por el límite superior también tienen más o menos la misma forma, pero lo que va a cambiar nuevamente es la consideración de cómo obtener la desviación estándar para distinguir un CP de un PP, capacidad de desempeño. Ahora vamos a suponer que tenemos una carta de control. Vamos a suponer entonces que hacemos en este ejemplo, para no hacerlo muy largo el concepto, 8 muestras, y cada muestra va a tener 3 datos. Entonces aquí tenemos los primeros 3 datos marcados con puntos azules y la estrella roja representa el promedio de esos 3. Y por supuesto R subíndice 1 es el rango que se obtiene de esos 3 datos, que es la muestra 1. Más tarde regresamos al proceso y hacemos otro muestreo. Obtenemos otros 3 datos y con esos 3 datos sacamos un promedio, que es la estrellita roja, y sacamos otro rango para esa segunda muestra. Y así lo hacemos en una tercera ocasión. Sacamos otras vez los 3 datos, su promedio y su rango. Volvemos nuevamente por cuarta vez, hacemos lo mismo. Obtenemos una muestra consecutiva de 3 piezas, sacamos promedio y rango. Por quinta vez hacemos lo mismo, por sexta, por séptima y por octava vez. Entonces hemos hecho hasta aquí. Por supuesto que se supone que si estamos haciendo un muestreo, o una de dos, o ya están construidos los límites o necesitamos al menos 100 datos para poder construir los límites. Estos límites serían la gran media, que no es otra cosa más que el promedio de las estrellitas rojas, es decir, el promedio de los promedios, y con ello 3 veces sigma arriba de la gran media construimos el límite superior de control, no de especificación. Esto es lo que el proceso hace, no lo que el dibujo de ingeniería pide. Y por supuesto 3 veces debajo de la gran media sacamos el límite inferior de control. Tanto el límite superior como el límite inferior están distantes, cada uno de ellos 3 sigma respecto a la media. Por lo tanto tenemos una distribución normal cuya media es la línea azul, que es la media de los promedios de las estrellitas rojas. Tenemos el límite superior de control y el límite inferior, que son las líneas rojas. Con esto nosotros pues prácticamente estamos construyendo una carta de control de procesos, la cual pues podemos unir los promedios con líneas para poder gráficamente poder hacer un diagnóstico mediante el cual nosotros podríamos determinar a través de este diagnóstico si hay o no presencia de causas especiales. Es decir, si hay puntos fuera de límites de control, si hay puntos que se adhieren o se acercan bastante a los límites, 2 de 3 puntos consecutivos, por ejemplo, si hay muchos puntos pegados a la línea central, si hay más puntos por arriba que por abajo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de diagnósticos bien sabidos de lo que es control estadístico de procesos va a determinar definitivamente si nuestro proceso se mantiene funcionando únicamente bajo la influencia de causas comunes y no de causas especiales. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es graficar más o menos una idea de lo que es la construcción de una carta de control estadístico de procesos. Esta sería una carta XR. Lo que estamos viendo realmente es la carta de las X. Ahora, notemos que para cada uno de estos rangos nosotros estamos obteniendo un promedio o un rango promedio, y con ello estamos, y una constante que depende del tamaño de la muestra, estamos obteniendo una estimación de la desviación estándar del proceso subíndice C, que es para capability, es decir, para el cálculo de capacidad. Entonces, cuando hacemos el uso de sigma subíndice C, estamos haciendo una estimación de la desviación estándar promediando el rango, los rangos de cada una de las muestras. ¿Esto qué significa? Significa que el control de procesos aplicado, o la carta de control de procesos aplicada, nos está ayudando a determinar si hay o no influencia de causas especiales o causas ajenas al proceso. Es decir, si hay alguna situación que atender y resolver debido a que el proceso no fuera estable, estaría fuera de control estadístico. Pero como estamos, cada vez que hacemos un muestreo, estamos haciendo y asumiendo y aprobando y validando la hipótesis de que la media del proceso no ha cambiado,
entonces estamos asumiendo que las desviaciones de estas estrellitas rojas, aunque realmente existen, es despreciable. Por lo tanto, suponemos que todos estos rangos son considerablemente similares. Por lo tanto, estamos diciendo que el proceso no tiene influencia de causas especiales. Es decir, la media se mantiene estable y los rangos, o sea, la desviación estándar, también se mantiene relativamente sin cambios. Es decir, el proceso es estable y el proceso es consistente. O en pocas palabras, estamos diciendo que el proceso está estadísticamente controlado. Si esto es así, entonces es válido suponer que el valor de la desviación estándar yo lo puedo obtener con un estimador que es el promedio de los rangos, como dice la ecuación que tengo aquí a la derecha. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque estamos suponiendo que todos estos rangos son considerablemente iguales, es decir, la carta de las R's o de los rangos no muestra elementos fuera de control. Y por otro lado, estamos también suponiendo que las desviaciones de estos puntos rojos o estrellitas rojas, que son el valor promedio en cada momento que hago la muestra, es despreciable esa desviación. Entonces se dice que el proceso está controlado y puedo utilizar entonces el índice CPK. Ok, ahora, ¿qué pasa si el proceso no está controlado? Entonces estamos hablando de procesos inmaduros, procesos que aún tienen fuertes variaciones y por lo tanto el supuesto que estamos haciendo de que los rangos son similares y que las desviaciones de estos puntos son despreciables no es cierto, no sería correcta. Es decir, habría puntos fuera de los límites, habría puntos con tendencias ascendentes, descendentes, es decir, habría una gran variación o dispersión de la media y supuestamente también estaríamos esperando que la dispersión de los datos dentro de la muestra no sea considerablemente la misma. Entonces, en esta situación no sería aplicable el índice de capacidad real del proceso. En esta situación lo que tendríamos que hacer sería entonces reemplazar el cálculo por el índice de desempeño real del proceso, el PPK. Este es un índice de habilidad, es decir, mide que también el proceso cumple con la especificación, pero tomando la variación total de todos los datos que integran la muestra del proceso y no considerando la variación dentro de cada muestra como si fueran significativamente la misma dispersión de rangos, cosa que ya en un proceso inmaduro esto no es cierto. Entonces, típicamente el índice del PPK o desempeño del proceso lo vamos a utilizar como un elemento para monitorear si el proceso es o no es capaz de cumplir con la especificación, pero este cálculo se tendría que hacer considerando la raíz cuadrada del valor medio de la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones respecto a la gran media, desviaciones de cada dato. Por ejemplo, la desviación del primer dato es 0, la desviación del segundo dato es negativa, la desviación del tercer dato es todavía más grande pero con valor negativo, la desviación del cuarto dato pues sería positiva, la desviación del quinto dato sería positiva aunque de mayor magnitud, la desviación del sexto dato, todo esto es con respecto a la gran media por supuesto, sería todavía aún mayor. Hay desviaciones negativas, hay desviaciones positivas, algunas de mayor longitud respecto a la media que otras. El punto aquí es entonces sacar un valor promedio de todas estas desviaciones. Para eliminar los negativos o las desviaciones negativas, lo que se hace es que se elevan al cuadrado esas desviaciones para que todas sean consideradas como valores absolutos. Se hace la sumatoria de todas ellas, se divide entre n-1, esto es como sacar un valor promedio, y al final de cuentas, como las desviaciones fueron elevadas al cuadrado, les vamos a sacar raíz cuadrada para devolver los datos a su sistema original. Es decir, si estábamos hablando en milímetros, no queremos hablar de milímetros cuadrados, sino queremos seguir hablando de milímetros. Entonces, de esta manera,
estamos haciendo un cálculo donde estamos modificando la forma de calcular la desviación estándar. Ya no sería entonces la sigma c como lo teníamos antes, sino ahora estaríamos hablando de una sigma subíndice p, la cual se calcula precisamente tomando, vuelvo a insistir, la raíz cuadrada del valor medio de la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada dato con respecto a la gran media. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esta es la típica ecuación de la desviación estándar de la muestra. En este caso, la muestra, por ejemplo, podrían ser para todo el turno completo, pues todos los datos que se obtuvieron de ese turno, y cada uno de ellos fueron comparados contra la media, elevados al cuadrado y divididos entre n-1 y sacados una raíz cuadrada. Obviamente este cálculo de la desviación estándar está pues pasando por el hecho de que ya no estamos suponiendo que las medias se mueven de manera despreciable con la media, con la gran media, ni tampoco estamos suponiendo que los rangos o variaciones dentro de cada muestra son considerablemente iguales. Entonces ya estamos partiendo del hecho de que esas dos condiciones no son ciertas. Entonces estamos partiendo del supuesto de que el proceso no es necesariamente controlado estadísticamente. Entonces, bajo esta situación no es válido, como mencionábamos hace un momento, el valor del CPK, pero sí sería válido el valor del PPK. Entonces, por supuesto, cuando los procesos están estadísticamente controlados, los índices de CPK y de PPK tienden a parecerse bastante. Cosa contraria cuando los procesos están fuera de control. Entonces los valores de los CPKs y de los PPKs pues tienden a ser notablemente distintos. Bien, entonces eso sería la situación que hay entre los CPKs y los PPKs. Pero por otro lado existe el otro índice que tiene que ver con la capacidad real de la máquina, el CMK. En esta situación podríamos pensar que, a similitud de los dos índices anteriores, podríamos pensar, decíamos que se calcula igual, hay un CMK por el límite superior de especificación y hay otro cálculo por el límite inferior. De los dos, ya habíamos mencionado, siempre se va a tomar el menor de los dos valores, igual como lo hicimos con el cálculo del CPK y del PPK. La diferencia ahora está en que para el muestreo de la desviación estándar, ahora es la desviación estándar subíndice M, que es exclusivamente la desviación estándar de la máquina. Aquí entonces vamos a despreciar, fíjense bien, todas las fuentes de variación que tienen que ver con el método, con el medio ambiente, con manos de obra, con medición, materia prima, etc. Cualquier otro factor que no sea la máquina tiene que ser descartado del proceso de muestreo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues vamos a hacer un muestreo consecutivo de no menos de 30 piezas obtenidas consecutivamente sin interrupciones de ningún motivo. Entonces vamos al proceso, vemos esas piezas, las extraemos directamente del proceso y vamos a procurar que sean precisamente con el mismo lote de materia prima, ¿verdad? Que sea el mismo operador que haga toda la operación, porque es el que tiene las mismas habilidades, y si se tratase de una cuadrilla tendría que ser la misma cuadrilla que opera en este caso el proceso, ¿verdad? Las condiciones del ambiente tienden a ser las mismas porque se supone que esto se hace en un instante bastante corto de tiempo, ya que son piezas consecutivas extraídas de manera consecutivas del proceso. Entonces es obvio esperar que tanto el método como la forma de medición, me refiero al método de llevar a cabo, de correr el proceso, fijar piezas, colocar, enfriar, calentar, ese tipo de parámetros, ¿verdad? Y la medición, todo esto tiene exactamente los mismos valores. Entonces, si hay variación en la desviación estándar, solamente sería imputable a las variaciones inherentes de la maquinaria y no de los demás factores que integran las fuentes de variación del proceso. Siendo así, entonces lo que hacemos es, con esos 30 datos sacamos un promedio aritmético normal,
y hacemos el cálculo de la desviación estándar, de lo que sería la muestra de los que estamos obteniendo del proceso. Entonces hacemos otra vez lo mismo, la raíz cuadrada, ¿verdad? Del valor medio de la suma de los cuadrados de cada dato respecto a la media. Aquí no hay gran media, porque aquí solamente es una muestra de mínimo 30 piezas extraídas del proceso. No hay gran media, no estamos partiendo de una carta de control estadístico de procesos, sino que estamos partiendo de un muestreo independiente, consecutivo, ininterrumpido, extraído bajo las mismas condiciones. Entonces, pues prácticamente esto es lo que sería realmente el concepto de los conceptos de CPK, de PPK y de lo que es el CMK. Esperamos que esta explicación realmente nos haya dejado bastante claro qué diferencias hay entre estos tres índices, cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro, de qué manera se sacan las muestras para cada uno de los tres. Y bueno, nos queda muy en claro, espero yo, ¿verdad? Que pues no es exactamente lo mismo, aunque digamos que matemáticamente las ecuaciones se parecen bastante. No estamos hablando de los mismos conceptos. En resumidas cuentas, CPKs es válido cuando los procesos están controlados estadísticamente. No lo son, entonces PPKs. Por otro lado, si necesitamos considerar únicamente la variación inherente a la máquina y no nos interesan las demás fuentes de variación, entonces estaríamos hablando del CMK. Bien, David Ricardo, mi nombre es David Ricardo, para los que no me conocen, de Calidad y Productividad Global, y pues esperamos que este video te haya sido de utilidad. Te pido entonces que dejes por favor aquí abajo tus comentarios, que dejes tus sugerencias de algún otro tema que quisieras que pudiéramos ver. Este fue sugerido por un amigo mío, ya lo mencionábamos, Sergio Martínez de Irapuato, ex General Motors, y cualquier otro tema que ustedes gusten que se toque en estos videos, pues con todo gusto lo podemos hacer, siempre y cuando esté por supuesto dentro de nuestros ámbitos de conocimientos y capacidades. No se te olvide darle like si te gustó, y si no te gustó pues también acepto que le puedas dar un dislike, es cada quien, pues depende de cada persona, ¿verdad? Y por supuesto también te voy a pedir, si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal. Aproximadamente una vez por semana estamos subiendo videos con temas bastante interesantes que tienen que ver con asuntos de calidad, manufactura, diseño, GD&T, lectura de planos y asuntos similares. Me despido y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.